Buenos días, un gusto estar con ustedes. Agradezco a los organizadores por haberme invitado a este evento. Como ustedes ven, hoy estaremos hablando de cómo publicar revistas indexadas en salud. Me presento, yo soy Diego Forero. Como ustedes ven allí, soy médico de la Universidad Nacional. Luego hice mi doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Amberes en Bélgica. A través de los años he estado trabajando en varias instituciones a nivel nacional e internacional en investigación, como las que ustedes ven allí. Lo que vengo a compartirle en esta sesión tiene que ver con mi experiencia como autor. Ustedes ven en más de 100 publicaciones internacionales, pero también como pareolador de cerca de 90 revistas internacionales y también como miembro de comités editoriales y de pareolador de instituciones nacionales e internacionales. Este es un artículo que publicamos el año pasado con la doctora Paola, nuestra decana, donde resaltamos la importancia de aumento de la productividad científica en salud en el país. Es un tema que se viene fortaleciendo y que necesita seguir trabajando en nuestro país. Esta imagen posiblemente ustedes las han visto en diferentes espacios. Eh, a veces se encuentra también con tesis, pero ese es el original hacia publicar revistas internacionales. Acá lo que se plantea de una manera un poco jocosa es ese proceso que tiene el autor, que es el que ustedes ven acá, de desplazarse y llegar hasta tener ese artículo aceptado, y los que estarían en la mitad son los evaluadores y los editores de las revistas. ¿Cómo estamos en general en Latinoamérica y en el mundo? Este es un dato reciente de Simago que tiene datos de Scopus en los cuales se ve allí como Colombia está en un quinto puesto, con una preponderancia de Brasil y México principales. Como ustedes lo ven un poco más abajo, esto es un tema que ha venido creciendo por el aumento de los investigadores en nuestro país, crecimiento de programas de posgrado, entre otros. Esto es particularmente en el área de salud, como ustedes ven, del 96 al 2019. Varios de los aspectos que voy a compartir están en esta página que he creado con una serie de artículos y recursos sobre cómo publicar artículos científicos, sobre todo en el área de salud. Y esto está consolidado en un artículo que publicamos el año pasado, que fue publicado en esta revista, Journal of Translational Medicine. Es un artículo que es de acceso abierto y en el cual consolidamos estas recomendaciones que de nuevo viene desde nuestra experticia no solo como autor, sino también como preevaluador y editor, y que también hemos desarrollado a través de múltiples cursos de escritura de artículos. ¿Por qué son importantes las publicaciones? Porque como vemos en esta imagen acá esquemática, lo importante en temas de visibilidad son los artículos. ¿Por qué? Porque lo que está indexado en PubMed, en Scopus, es la única forma en que tengo unas citaciones. Uno puede tener un trabajo muy interesante como lo que está abajo, pero si no ha sido publicado no es visible, no puede ser citado. Entonces, por eso es tan importante, porque nos da visibilidad de los resultados. Puede ser que esos resultados no publicados estén, por ejemplo, en el computador, en el escritorio, pero si no son visibles, principalmente no pueden tener citaciones, que es la principal forma de reconocimiento a nivel nacional e internacional. ¿Qué recomendaciones en general? Le veremos un poco más detalle de poder publicar revistas indexadas, sobre todo a nivel internacional, que sean resultados novedosos, que sean importantes y que sean positivos. Es decir, a pesar de múltiples consideraciones al respecto, en este momento es muy difícil publicar resultados negativos, lo sigue siendo. Y eso va de la mano con lo que tenemos allí en amarillo, que sean resultados de alta calidad. Es un tema fundamental. Es decir, que si uno va a hacer una medición, utiliza unos instrumentos validados que garantizan que se tengan unos resultados de alta calidad, además de otros aspectos, como lo es el tamaño muestral o el cálculo del tamaño muestral, que garantiza que se realice un trabajo adecuado. Esto es a nivel nacional, como está definido en este momento. Hay un modelo que fue socializado recientemente por MinCiencia, nuestro Ministerio de Ciencia, que previamente era el departamento se llamaba Colciencias. Esta es una visión entre el peso que tienen las diferentes categorías. Ustedes ven un artículo A1 que corresponde, como veremos un poco más adelante, hacia el cuartil Q1. Y tenemos, por ejemplo, un C que corresponde al Q4.
como ustedes ven, en ese peso relativo, un Q1 pesa 5 veces en nuestro modelo con respecto al Q4. Eso es algo que cada vez nos estamos orientando más hacia las recomendaciones internacionales, en el cual PubIndex y el modelo también reconoce aspectos de calidad de las revistas, que está muy ligado a lo que mostramos previamente, que son la citación. Las citaciones determinan a nivel internacional el ranking de revistas, entre otros aspectos. Las publicaciones, a pesar de que vengan desde hace mucho tiempo, esta es la primera revista científica a nivel internacional de Inglaterra, como ustedes ven, de 1600. A pesar de que vengan varios de los elementos que voy a compartir y que ustedes conocen son relativamente recientes, principalmente las últimas décadas, porque la publicación científica está en constante evolución. En temas de salud, esta es una de las revistas más antiguas que ustedes conocen, la New England Journal of Medicine, una de las revistas de mayor impacto científico a nivel internacional en salud. Fue creada, como ustedes ven, en 1812. Como ustedes saben, antes de que nuestro país tuviera la independencia. Entonces, también nos habla de esa trayectoria internacional. Esta es una recomendación de un artículo que publicamos hace algunos años y voy a hacer énfasis en esta presentación, esta diapositiva, principalmente en esta, y es la importancia de las colaboraciones. En el momento actual, para poder publicar revistas científicas y sobre todo internacionales, las colaboraciones son fundamentales. Ya es muy difícil la visión de que yo hago un artículo solo con otra persona, sobre todo para temas de lo que implica salud, que es medición de sujetos, análisis de los datos. Entonces, las colaboraciones son fundamentales y eso es lo que garantiza en este momento a nivel internacional y también nacional, que tengamos unos resultados importantes con lo que se está publicando y con lo que se está presentando. Esta es de otro artículo muy valioso y allí utilizo, como en el artículo que publicamos, referenciamos artículos importantes como este de 10 simples reglas para publicar artículos de investigación, y voy a hacer énfasis sobre dos, que es los que tengo resaltado arriba. Uno, que menos es más, y esta es una de las ventajas al escribir en inglés, que tenemos que ser mucho más precisos. Nuestro español en comparación con el inglés se presta a más elaboraciones idiomáticas, pero el inglés científico es muy técnico, entonces eso nos facilita a nosotros, que no somos angloparlantes, a ser mucho más precisos en lo que queremos decir. Y eso está relacionado con el quinto, y es que seamos muy precisos en lo que mencionamos y de manera completa, sobre todo en métodos. En los métodos y sobre todo en nuestros países tenemos que ser muy claros y muy precisos, y también de manera completa contar qué se hizo y cómo se hizo. Esa es una recomendación en general de los artículos, sobre todo los de investigación, es decir, los artículos originales que presentan resultados de investigación, porque los métodos, además de los resultados, son uno de los elementos fundamentales que los editores y evaluadores revisan. Un elemento fundamental en las consideraciones sobre publicar son las recomendaciones de quién es un autor. A veces se utilizan conceptos que no son adecuados. Entonces, estas son las recomendaciones del Comité Internacional de Editores Médicos. Ustedes ven que son 4 puntos y dice I. Quiere decir que una persona, para ser un autor, para considerarse como autor, tiene que cumplir con todas, no solamente algunas. 1. Contribuciones sustanciales, ya sea al diseño o la adquisición, análisis de los datos. Fundamental, y este tiene mucha importancia para los estudiantes, y es participar en el borrador y también en esa revisión crítica de lo que se hace, no solamente hacer, sino también participar en la escritura, porque lo que estamos hablando es de un artículo, es decir, un escrito. También una aprobación final de lo que se va a publicar, y en este caso no solamente es un derecho, sino también un deber de ser responsable, es decir, yo asumo una responsabilidad con lo que se está publicando. Entonces, estas son las recomendaciones, estas son fundamentales. Esto evita dolores de cabeza y es bueno que todos lo conozcan. Otras recomendaciones en el cual está como utilizar programas para manejo de referencias.
a nivel internacional se utiliza mucho y ahorra mucho trabajo y también evita errores. No manejo referencias solamente de manera manual, sino con programas. Acá EndNote es el gold estándar, es lo que se utiliza a nivel profesional, pero también otras herramientas que son gratuitas porque no cuesta. No se puede hacer lo mismo como Mendeley y Zotero. Estos son programas que están disponibles para el manejo de referencias. Desde el punto de vista actual hay una importancia de las revisiones, hay que diferenciar lo que es una revisión narrativa, una sistemática. La sistemática establece unos criterios de búsqueda, la narrativa no, y eso hace que las unas frente a las otras tengan sus ventajas y en general las sistemáticas tengan más posibilidades de publicar. Este es un artículo también muy interesante donde hacia queda tener en cuenta para un artículo de revisión. Un elemento fundamental es que haya una necesidad de revisión. Si uno va a escribir un artículo de revisión sobre un tema que ya lo hay, es mucho más difícil que se publique. Entonces, eso es importante. Estas es gráficas de nuestro artículo reciente y este es un poco de manera temática donde uno va en la introducción de lo general a lo más específico, es decir, allí uno cuenta qué va a hacer, los métodos, resultados, siendo muy preciso, y la discusión va a lo inverso, va desde lo específico hacia lo más general y recuerden fundamental los agradecimientos y las referencias, esto también hace parte del artículo. Como mencionó, los métodos y resultados tienen que ser muy explícitos, muy concretos también, pero tienen que estar. ¿Qué tipo de artículos hay? Uno que es el llamado original, que tiene métodos, resultados y discusión. Y hay otros tipos como el artículo corto, el reporte de caso, la revisión, entre otros. Pero este de acá es uno de los principales porque es la forma de comunicar resultados. Este es el panorama general de cuando alguien somete un manuscrito a una revista, lo evalúa el editor y si el editor considera puede ser enviado a evaluadores, pueden ser varias rondas de evaluación y quien toma la decisión final es el editor, que puede ser que lo acepte o que no lo acepte. Eso depende de los conceptos. Estos son conceptos adicionales. Generalmente las revistas tienen un proceso de ciego, es decir, los autores no saben quién es el evaluador. Hay otros casos en el cual el evaluador tampoco sabe quién es el autor, pero eso depende de la revista. No generalmente es el autor el que no sabe quién es el evaluador. Uno de los aspectos para estudiantes que a veces es un reto que toma más tiempo es la construcción de la introducción. Este es un buen esquema, como mencionaba, y es de lo más general hacia lo específico, terminando es mencionando qué voy a hacer. También de recomendación es una introducción de un artículo, no es un artículo de revisión, o sea, no es algo largo, es muy concreto, hacia resaltar qué se necesita estudiar. La discusión es otro elemento también que tiene un reto para estudiantes y un elemento clave es que sea balanceada y también no tan amplia. De nuevo, no se trata de hacer todo un proceso largo de discusión, sino específicamente en relación con lo que se hizo el estudio, no con todo el área de conocimiento, sino específicamente de lo que se encontró. ¿Cómo estamos en cuanto a bases de datos? Esta es una de las bases de datos más utilizadas que es Cimao, que está relacionada con Scopus. Hay 103 revistas colombianas, lo cual nos habla de una buena posibilidad de publicar en Scopus, incluyendo revistas nacionales. Este es otro que es el factor de impacto que ustedes escuchan mucho. Está en esta base de datos y hay un número menor de revistas. ¿Cómo se calcula el factor de impacto? De manera muy sencilla es el número de citaciones con respecto a cuántos artículos escribió en los 2 años anteriores, es decir, a mayor citaciones con respecto al número de artículos, mayor el factor de impacto y esta es la principal forma de categorizar las revistas. Acá que también vemos una recomendación muy útil para los que están en proceso futuro de escribir. Una pregunta siempre es ¿a qué revista enviarlo? Entonces existe esta plataforma donde ustedes colocan el título y el abstract y automáticamente la plataforma les recomienda temas de, por ejemplo, en qué revistas. Esto es principalmente para revistas internacionales, pero es muy útil. O también acá para encontrar autores. Principalmente gente que haya publicado y gente que uno pueda recomendar como evaluador de las revistas. Entonces es una herramienta muy útil para ustedes que están en formación. Una recomendación es que tengan mucho cuidado con las revistas depredadoras o predatorias.
que vienen creciendo mucho y que tienen el gran problema que algunas de ellas se parecen en nombre a las originales. Son revistas de muy baja calidad o de ninguna calidad, es decir, muchas de ellas no mandan pares y pueden publicar cualquier cosa, para que tengan mucho cuidado porque estamos hablando de miles de revistas que están creciendo constantemente. Estas revistas también han creado algo que denominamos factores de impacto falso, que no es el verdadero impacto, sino son copias para darle la impresión a los autores y lectores que son indexados pero no lo son. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Allí volvemos hacia la recomendación de utilizar bases de datos como Scopus, como PubMed para hacer las búsquedas, porque en general allí no se encuentran revistas depredadoras, son revistas de buena calidad. Entonces ustedes hacen la búsqueda en estas bases de datos de calidad, de nuevo como PubMed y Scopus, la información ya ha sido filtrada en cuanto a las revistas. Varias de estas revistas depredadoras están indexadas en Scholar, en Google Scholar, entonces esa es una de las ventajas de Google Scholar, que puede haber publicaciones o documentos de muy baja calidad y sobre todo para algunos temas de mayor sensibilidad, como por ejemplo en este aspecto de los movimientos antivacunas. Eso lo hace que sea un reto y no la recomendación hacia utilizar bases de datos de calidad. Uno de los elementos que implica un reto para los autores es cuando reciben la decisión de la revista, donde hay múltiples aspectos y eso hace parte de la calidad de las revistas. Entonces este artículo de recomendaciones sobre cómo responder, y un elemento clave de la ciencia es el que ustedes ven allí: alterarse y superarlo. Es decir, puede para el autor ser un choque recibir todos los comentarios, pero cuando uno lo hace como evaluador, lo hace de manera constructiva hacia mejorar el manuscrito. Entonces está esa recomendación. También eso está relacionado con resiliencia. En muchos casos los artículos no se publican por eso, porque los autores reciben, no lo toman de manera positiva, piensan que son demasiadas cosas. Y la perseverancia, es decir, dar respuesta de manera adecuada a los evaluadores y al editor, hace que los artículos por un lado se puedan publicar, pero sobre todo que se pueda mejorar la calidad de lo que se está presentando. Este es también de nuestro artículo del año pasado y hacemos acá énfasis en algo que ustedes como estudiantes seguirán viendo mucho más en los próximos años: es la ciencia abierta. La ciencia abierta, por ejemplo, en publicaciones, muchas de ellas son en revistas de acceso abierto, es decir, que no cobran a los lectores, entre otros. Y cada vez algo que se utiliza más son los datos abiertos, es decir, la gente publica y no solamente llega hasta el artículo, sino también colocan repositorio sus datos o los métodos. Como ustedes han visto también con el tema de la pandemia, muchos resultados novedosos se publican como preprints, es decir, antes de todo el proceso de evaluación por pares se puede generar allí, dejarlo online para comunicar rápidamente los datos, aunque todavía no han sido evaluados por pares. Entonces la ciencia abierta, que en inglés es el Open Science, es algo que seguirá creciendo. Esta diapositiva lo traigo por algo, de nuevo para ustedes como estudiantes, que es fundamental desde la perspectiva actual de investigación, y es que uno puede tener datos muy buenos, pero si no tiene esas condiciones que implica, entre otras, un entrenamiento y capacidades en bioestadística aplicada, no podrá llegar acá, que es analizar los datos y publicar los datos. De nuevo, uno no publica los datos en bruto, tiene que analizarlos, y allí es donde está la importancia de la bioestadística. Entonces son elementos claves en este momento en la perspectiva actual en investigación, no solo la generación de datos, sino cómo se analiza. Esta, ya que es la penúltima diapositiva, la traigo porque ustedes acá podrán ver muchos símbolos del chino, pero muy seguramente no entenderán nada. Eso ocurre cuando se publica en un idioma que no es en este momento el internacional para la ciencia, como es el inglés. Entonces, por eso desde la facultad hacemos mucho énfasis en, por un lado, leer en inglés y también hacia el futuro escribir, porque uno puede tener un resultado muy novedoso, pero si no está en el idioma internacional, como ocurre en este artículo, pues las demás personas de todo el mundo no podrán leer e interpretar qué es lo que está ahí.
Y esta, que es la última diapositiva, invitando hacia lo que menciona resiliencia, como mencionamos en este artículo. La ciencia es un proceso de constante evaluación. Como les he dicho, si uno recibe en un momento una evaluación negativa, debes aprender a dar una respuesta pronta y es un proceso de aprendizaje y por otro lado de mejoría en la producción. Con eso finalizo mi presentación y muchas gracias.